Los estudios de Radio Pública de Ecuador en la ciudad de Quito, al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Bueno, para hablar algunos temas del acontecer, sobre todo coyuntural de los últimos días. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por esta invitación, siempre es un gusto poder atenderles. Bueno, hay que aclarar algunos puntos, ministro de la Torre. El gobierno está buscando tal vez un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento. Usted viajó a Washington, recordemos, entre el 4 y el 8 de septiembre, donde se reunió con autoridades de este organismo. Es correcto, y este viaje estuvo dirigido para impulsar un mayor diálogo con los organismos multilaterales, en la medida de que cuando se generan estos diálogos, esta transmisión de información, lo que se genera es también confianza. Así que con mayor transparencia en la información, en los datos que se maneja con estos organismos, ellos a su vez transmiten a la comunidad financiera y monetaria internacional elementos que ayudan a que se genere una percepción más favorable del país y por tanto se abran las puertas no solo para mayor financiamiento externo en mejores condiciones, sino para otro tipo de servicios y relaciones en el ámbito monetario y financiero. ¿Cómo se encuentra la economía nacional en estos momentos? Y si esta nos obligará tal vez a recurrir de préstamos de estos organismos internacionales. A ver, la situación de la economía ecuatoriana, como ya se ha dicho varias veces, presenta algunos síntomas de una situación que es crítica. Eso no se puede dejar de reconocer. Pero hay que entender también cómo operan los organismos y hay que entender que los organismos financieros son el Banco Mundial y el BID. De hecho, el Ecuador mantiene una cartera importante con ambos organismos. Ya fundamentalmente son los gobiernos autónomos descentralizados que tienen créditos de estos bancos internacionales para el financiamiento de sus proyectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde la perspectiva de un manejo económico serio y responsable, si es que las señales que se transmiten y que luego son replicadas, en este caso por el Fondo Monetario Internacional, cuya principal función es la de manejar información, generar informes, generar evaluaciones de la economía de los países que sirven como base para la percepción que se genera sobre el riesgo país. Exactamente, sobre el riesgo país, sobre su desempeño económico, pero principalmente son señales de cómo se maneja las economías. Es decir, no es tanto si la situación es crítica o no es crítica. Es decir, todos los países del mundo presentan dificultades en sus economías, unos más, otras menos. En este caso estamos en una situación muy complicada, pero lo que realmente importa es cómo se está manejando esa situación. Entonces, si se llega a comprender que es un manejo, como lo estamos haciendo, de la economía del Ecuador, que es un manejo serio, es un manejo responsable, y que nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con todos nuestros compromisos internacionales, entonces esas señales positivas que se generan de esta comprensión son las que nos abren las puertas al financiamiento en mejores condiciones de los otros multilaterales y en general de la comunidad financiera internacional. La soberanía ecuatoriana, por lo menos en materia económica, está garantizada, porque recordemos que organismos como el Fondo Monetario Internacional, usualmente, y el Banco Mundial, generalmente, cuando nos presta dinero, digamos, a los países que no tenemos, digamos, mucha dependencia económica, lo que hacemos es aplicar las recetas que nos obligan para garantizar de alguna manera el retorno de ese dinero prestado. Bueno, ese es parte del concepto que está detrás de esta posible intervención. Tenemos que entender que cuando los países acuden al Fondo Monetario Internacional para suscribir acuerdos y conseguir ahora sí financiamiento de este organismo, esa ya es una última instancia a la que acuden cuando se les han cerrado todas las otras puertas del financiamiento y no tienen capacidad de ellos mismos poder desarrollar una política económica soberana. Además que deberían, por principio, compartir la forma de ver y la ideología que está detrás de esas recetas del Fondo Monetario Internacional. Pero el caso ecuatoriano estamos muy lejos de eso. Nosotros tenemos una capacidad plena, tanto técnica como política, de poder nosotros mismos establecer nuestra política económica ya soberana, que así ha sido reconocida por estos organismos y que incluso ha manifestado que ellos no están vigilantes de cuál es la orientación
técnica, inclusive la orientación ideológica que pueda tener la política económica, sino que ésta sea seria, que demuestre que está definida técnicamente, que es sostenible, y eso es lo que ellos valoran. Así que ellos nos han dicho de forma expresa que quien pone las líneas hasta dónde llega la cooperación con los organismos es el Ecuador. Perfecto, se garantiza entonces la soberanía nacional en este aspecto económico. Sí. Ministro, también, bueno, como tenemos y es conocido que el déficit es de 4.700 millones de dólares en el país, para este año, ¿cuál sería, digamos, o de dónde se obtendrían recursos para cubrir este déficit? A ver, para eso tenemos que entender un poquito más cómo funcionan las finanzas públicas, que es algo bastante complicado, y ahí tenemos que evitar hacer esos análisis económicos con la calculadora del celular, como sucede muchas veces. ¿Sí? El déficit es lo que no avanzan a cubrir los ingresos respecto de los gastos, ¿ya? Y dentro de ello existen muchos proyectos de inversión desde el sector público. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ecuador y absolutamente todos los países? Cuando no hay la posibilidad de disponer ese momento de todos los ingresos, evidentemente se busca financiamiento. Es decir, el financiamiento es una herramienta permanente que está presente en todas las economías del mundo, sino que el buen manejo implica que los déficits tienen que estar en niveles reducidos, de tal suerte de que el pago de los intereses y la amortización no genere un esfuerzo o no genere una presión que distorsione el manejo fiscal en otros espacios. Entonces, en el caso del Ecuador, evidentemente tenemos un importante déficit fiscal que es producto de condiciones macroeconómicas muy adversas en las que hemos transitado los últimos ya casi 3 años, y por tanto nosotros tenemos que aplicar mecanismos para su corrección, pero evidentemente necesitamos también del financiamiento para poder apoyarnos en este esfuerzo de ir corrigiendo las cifras fiscales. En otro tema, ministro, ¿en qué estado se encuentra la solicitud del gobierno para un nuevo crédito con el Fondo Latinoamericano de Desarrollo, FLAR, por 650 millones de dólares? Exactamente, bueno, estos recursos irían para apuntalar las reservas internacionales del Banco Central de Ecuador, otro elemento importante en toda esta gran ecuación del manejo económico. Ya hemos concluido la etapa de envío y discusión de la información con los personeros del FLAR a efectos de que se elabore el informe técnico que entendemos será circulado en estos siguientes días a los miembros del directorio de este organismo, ya que la junta del directorio se reunirá en Bogotá el día 2 de octubre y ahí sería aprobado este crédito para el Ecuador. Ministro de la Torre, las medidas de austeridad impulsadas desde el gobierno, por ejemplo con el decreto 135, ¿de qué manera ayudarían para sortear este déficit? Bueno, ya de un primer cálculo que se ha hecho, una primera estimación de cuánto representaría el ahorro que genera la implementación de estas medidas o de gastos que ya no van a realizarse, estamos hablando de una cifra muy importante, es de 500 millones de dólares. Esto evidentemente va a redundar a favor de los esfuerzos que estamos haciendo para ir cerrando la brecha fiscal. Al año. Al año, sí, son 500 millones de dólares. Solo de las plazas de trabajo dentro del sector público, ya hay un cálculo. Sí. El ministro del Trabajo decía alrededor de 100 millones. ¿Usted? Sí, solo lo que es sueldos y salarios, sin contar otros espacios de remuneración u otras, o lo que se han cerrado las vacantes, estamos hablando de un poco más de 40 millones. Si es que agregamos otros elementos relativos a contratación y salarios que se van a dejar de pagar, ahí estamos hablando de una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Cambiando a otro tema, igual la proforma presupuestaria para 2018 la presentarán la siguiente semana, porque se dijo que se iba a presentar en este mes. Bueno, fue un primer anuncio, pero la ley nos permite que podamos presentarla hasta fines del mes de octubre. Entonces aquí hay un elemento que también afecta estos tiempos que en principio se habían establecido, que es ya el cierre del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. ¿Por qué? Porque de las propuestas que surjan del Consejo, habrá algunas o muchas que terminen traduciéndose en acciones de política económica, y muchas de estas acciones tendrán incidencia en términos presupuestarios y tendrán que incorporarse a la proforma presupuestaria, es decir, estamos sujetos al cierre del Consejo Consultivo y a la definición de esas acciones que se tomen para poder a la vez nosotros cerrar la proforma presupuestaria. En esta proforma para el año que viene se da
dará la prioridad dada en este año y el anterior al sector social, por ejemplo, también a la educación, a la salud, y también qué porcentaje nos falta ya para llegar a lo que dispone la Constitución en este campo? Ya, en el caso de educación y salud hay porcentajes definidos por ley, tanto de incrementos como del nivel mínimo al que se debe alcanzar. En ambos casos estamos ya casi en el límite, en algunos de ellos nos falta un poco, y evidentemente en cumplimiento de la ley haremos en el caso de educación es que nos falta todavía un poco. ¿Ya? Entonces, pero creo que la Constitución es del 5%. No, en un caso es 4% y en el otro es 6%. Educación es 6%, exacto. Salud es 4%. Entonces, ya es muy poco lo que está faltando, pero eso implica que conforme pasa el tiempo, los presupuestos son más grandes, son cada vez más recursos a estos dos sectores. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza esos servicios de forma gratuita para los ecuatorianos, y claro, el Ecuador crece, cada vez somos más ecuatorianos, pero estamos nosotros siempre cumpliendo la ley y vamos a garantizar esos servicios. ¿En cuánto fijarán el precio de barril para el próximo año? Porque es base fundamental también para la elaboración de la proforma presupuestaria. Ya, en este momento estamos todavía en la fase de las estimaciones, es decir, todavía no se ha llegado a determinar un valor exacto, que no ha de ser muy superior al valor que se estableció para el año 2017, que estaba un poco por encima de los $41 por barril, en virtud de que las estimaciones de las que disponemos realizadas por organismos internacionales calificados nos indican que el barril del petróleo referencial para el Ecuador, el WTI, estaría oscilando en valores entre los $50 y $60, quizás desde el segundo semestre del 2018 más cercanos a los $60, pero como un margen de seguridad no podemos establecer un incremento muy importante respecto a la proforma de 2017. ¿En qué momento ya ir pensando en dejar de lado, digamos, al precio del petróleo y comenzarnos a fijar, por ejemplo, en otros productos de exportación para que contribuyan de mejor manera a la elaboración de la proforma presupuestaria? Esto es un proceso de largo plazo que debe seguirse impulsando. En su momento se llamó el cambio de la matriz productiva, porque la realidad actual nos remite a que no solo, dependemos del petróleo, pero cuando analizamos los demás principales productos de exportación, desgraciadamente el 85% de nuestras exportaciones al mundo se limitan a 7 u 8 productos, y son productos primarios, es decir, seguimos con una alta dependencia, si no es en el petróleo, es en los precios de los demás. ¿Por qué? Porque la estructura de la economía ecuatoriana no le permite todavía ser un productor y exportador de valor agregado, y tenemos que transitar hacia convertir esa estructura económica que nos permita ese tipo de producción. ¿Y a lo bueno hecho, digamos, y en el anterior gobierno se le dará prioridad en esta línea? Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Y eso también es importante y debe rescatarse. ¿Por qué se ha hecho el anuncio de que ahora bajo esta noción de corresponsabilidad, ahora será corresponsable el sector privado de empujar a la economía? ¿Por qué? Porque hay las condiciones para que puedan ser aprovechadas por ese sector privado para generar mayor producción con mayor productividad y competitividad. Tenemos ahí una infraestructura productiva ya construida, tenemos una decena de proyectos hidroeléctricos importantes, tenemos una red vial en perfecto estado, tenemos comunicaciones que están operando muy bien, internet, etcétera. Es decir, las condiciones productivas más un talento humano calificado con los becarios que vienen del exterior, que ya nos da bases para poder arrancar con una producción de valor agregado desde el sector privado. El ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio, quien tiene orden de prisión preventiva vigente en su contra por el presunto delito de revelar información reservada, habló de supuestas irregularidades en las negociaciones petroleras, específicamente con PetroChina. Dijo que la intermediación petrolera ha causado un perjuicio al Estado por más de $2.200 millones. ¿Esto se refleja en algún registro tal vez? ¿O ya se ha puesto, digamos, la alerta al respecto para ver esto cómo perjudica las arcas del Estado? No, para nada, mientras no exista ninguna disposición o sentencia, es una denuncia que se ha hecho como tantas otras que tendrá que probarse y sustentarse.
Bueno, esto lo tomo a colación porque dentro de los diálogos también y en la política de austeridad del gobierno de Lenín Moreno se trata también la propuesta de renegociar los contratos petroleros. ¿Cómo va este tema? Bueno, eso ya es un tema que le compete al ministerio respectivo, pero es una iniciativa interesante que ya se ha hecho pública y está bien en la medida de que no podemos como país fijarnos de un solo modelo, en este caso para la exportación de petróleo. Es decir, puede que exista modelos o mecanismos alternativos que sean más beneficiosos y si los hay, tenemos que transitar a esos otros mecanismos. Y aprovechando su presencia, ministro, ¿cuál es su análisis en relación a este nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que alerta sobre una crisis de fondos en el IES por unos 2.200 millones de dólares para este año? Bueno, este informe también compete un área que no es de mi responsabilidad, pero hay que tomarlo con la responsabilidad adecuada en la medida de que está generando alertas que tendrán que ser evaluadas y atendidas desde las autoridades competentes. Porque el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, dijo que este informe se lo hizo sin la debida información y que está en una política de diálogo y nunca se acercaron, digamos, a pedir la información transparente. En todo caso, digamos, tendría que hacer un nuevo informe y viajará, dice, a los Estados Unidos para ver cómo se puede resolver esta situación. Pero es preocupante porque hasta el 2020 le dan plazo, según este informe, que no existirían los recursos suficientes para los pensionistas. Bueno, eso es lo que dice el informe, lo que dice el ingeniero Espinosa, y claro, habrá seguramente más adelante nueva información que nos permita dilucidar con más claridad qué es lo que está sucediendo, pero yo insisto que toda información en este sentido tiene que ser también evaluada en términos de que puede estar alertando de cosas que pueden ser importantes y sobre esa base, si estamos preparados, podremos sortearlas sin problemas. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Muchas gracias también. Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas.